Hola, mi nombre es Fernando Álvarez, soy estudiante de la clase de Electrónica 2, impartida por el ingeniero Beto Ortiz, y en esta ocasión voy a presentar el planteamiento de un circuito equivalente en pequeña señal para un amplificador multitransistorizado. Se presenta entonces en pantalla el circuito a analizar. Notemos que es un amplificador que contiene dos transistores BJT-NPN, de modo entonces que podemos identificar que este circuito tiene dos etapas. Esta sería la etapa 1 y esta la etapa 2. Bien, la idea entonces es obtener el circuito equivalente en corriente alterna para este amplificador. Para ello vamos a realizar lo siguiente, pues vamos a partir de realizar el análisis en corriente alterna. Se sabe pues que en esos circuitos donde tenemos condensadores cuya capacitancia tiende a infinito, el comportamiento de estos en corriente alterna va a ser análogo al de un cortocircuito. De modo entonces que procedemos a cortocircuitar los condensadores y del mismo modo pues también conocemos que las fuentes de tensión en corriente directa van a ser puestas a tierra. Realizando este procedimiento conseguimos la tierra de corriente alterna. Ahora bien, identificando las terminales de nuestros transistores de base, colector y emisor, podemos notar por esta parte que la terminal del emisor para el transistor 1 estaría directamente conectada a la tierra de corriente alterna. De este modo, pues lo que podemos notar es que la configuración de este transistor vendría siendo en emisor común. En contraste a ello, para el transistor número 2, notemos que su terminal de colector estaría conectada a la tierra de corriente alterna. En ese sentido, lo que se puede concluir es que la configuración de ese transistor vendría siendo en colector común. De modo entonces que resulta necesario conocer los circuitos equivalentes de pequeña señal de parámetros híbridos para cada una de estas configuraciones. Y es lo que vamos a mostrar a continuación. Bien, para la configuración en emisor común tenemos que este circuito sería el equivalente en pequeña señal de parámetros híbridos. En contraste, tenemos para la configuración en colector común el circuito que se muestra en pantalla. La idea entonces sería poder sustituir los transistores del circuito original por sus circuitos equivalentes de parámetros híbridos, que es lo que se va a realizar a continuación. Bien, intentando obtener el circuito en corriente alterna, vamos a partir de que se tienen algunos datos ya conocidos, como ser las ganancias de corriente para ambos transistores, que es de 120. A su vez se conoce el valor de la resistencia equivalente para la red de polarización de ambos amplificadores. Esta sería para de la etapa 1, esta la etapa 2. A su vez también se conocen las impedancias de entrada en cortocircuito para ambos transistores. Y la idea pues es tratar de determinar la ganancia de tensión, cuyo valor es igual al cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Bien, tenemos entonces el circuito equivalente en corriente alterna, que analizándolo detalladamente podemos ver en esta parte izquierda que se tiene la fuente de pequeña señal V sub I, en paralelo con el resistor equivalente de la red de polarización para el amplificador de la etapa 1, que es de 10.6K. Luego de esto aparece el resistor de la impedancia de entrada en cortocircuito. Notemos que esta sería la terminal de la base para el transistor número 1. Seguidamente está la fuente de corriente dependiente. Después de ello tenemos en paralelo un resistor de 10K, que vendría siendo el resistor del colector para el amplificador de etapa 1. Y en paralelo a ello tendríamos ahora el valor equivalente, ¿verdad?, del resistor entre los resistores que corresponden a la rama o la red de polarización para el transistor 2. Notemos que este nodo correspondería al colector del transistor 1 para la etapa número 1 y a su vez también sería la misma terminal de base pero para el transistor número 2. Bien, luego de ello sigue el resistor que corresponde a la impedancia de entrada en cortocircuito para el transistor 2, cuya corriente o la corriente que la atraviesa sería la corriente de base 2. Seguido de ello tenemos un resistor de 1.6K, que pues no es más que el resistor del emisor para la etapa número 2. Y finalmente lo que se tiene es el resistor de la carga. No olvidar pues que también está la fuente de corriente dependiente de la corriente de la base para el transistor número 2. Entonces bien, para poder obtener la ganancia de tensión,
pues la idea es en principio tratar de reducir el circuito un poco. Para ello se va a intentar obtener un resistor equivalente, equivalente 1 de entre estos dos resistores en paralelo. De la misma forma para estos otros dos resistores, obtener su resistor ya equivalente. Seguidamente, pues lo que se buscará es poder obtener o realizar una transformación de fuentes entre esta fuente de corriente y el resistor en paralelo, R equivalente 1. Los valores de estos resistores equivalentes son los siguientes. Ahora bien, de ese sentido, pues realizando la transformación de fuentes, el circuito que se obtiene es el siguiente, el cual se va a utilizar para obtener la ganancia de tensión A sub V. Bien, entonces este sería el circuito. Notemos que ya se ha realizado la transformación de fuentes. Se tiene la fuente de tensión ahora dependiente en serie con el resistor equivalente 1. A su vez mostramos acá el valor del resistor equivalente 2. Muy bien, entonces para poder obtener las ecuaciones que permitirán calcular la ganancia de tensión, se va a comenzar intentando obtener una relación entre los parámetros de este lado izquierdo y los del lado derecho. Notemos que esta fuente de tensión de pequeña señal V sub I se encuentra en paralelo con el resistor de 5.2K. Por lo tanto, tienen la misma tensión. A su vez se sabe que por ley de Ohm, la tensión en este resistor vendría siendo el producto de su resistencia por la corriente que lo atraviesa. En ese sentido tenemos entonces la siguiente relación. V sub I, 5.2K por la corriente de base 1, que podemos entonces despejar para la corriente de base 1 como se muestra en pantalla. Ahora bien, en el extremo derecho del circuito vemos el nodo que corresponde al emisor para el transistor número 2, en el cual se puede hacer una lectura de corrientes. Realizando la lectura de corrientes de Kirchhoff se tiene lo siguiente. Notemos que la corriente que atraviesa este resistor en la dirección de arriba hacia abajo sería pues nada más por ley de Ohm su tensión entre su resistencia. Ahora bien, también se tiene que la corriente de base 2, en este caso, estaría entrando al nodo, como también la corriente de 120 por corriente de base 2. En este caso, pues lo que se tiene es que las corrientes que salen son iguales a las corrientes que entran. De esta expresión se puede despejar para la corriente de base 2, como se muestra en la expresión de color azul. Ahora, lo que procedería sería pues realizar una lectura de tensiones de Kirchhoff en esta malla, lo cual se realiza como se muestra a continuación. Tenemos la lectura, a su vez podemos notar que aparecen las variables de corriente de base 1 y de corriente de base 2, las cuales hemos determinado en los pasos previos, por lo tanto podemos sustituir estas cantidades, como se muestra en la siguiente expresión. De esto, simplificando, podemos llegar a la expresión que se muestra ahora, de la cual pues resulta un poco más evidente la oportunidad para despejar para el cociente de tensión de salida entre tensión de entrada y de esta forma obtener la ganancia de tensión. Lo hacemos como se muestra a continuación. Muy bien, tenemos la expresión anterior, la cual podemos despejar para el cociente de la ganancia de tensión y operando obtenemos finalmente que la ganancia de tensión vendría siendo negativo 99.64. Muy bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.